Como una Moby Dick de acero, el Canberra nos derramó en la explanada. Luego, el abrazo de la gente, el griterío, un hogar, un plato de guiso, un poco de vino, el ruido del chorro del sifón y los ojos encendidos de una chica. Partimos al atardecer. Lentas algas se amontonaban en la orilla. Puerto Madryn fue una de las ciudades donde desembarcaron los combatientes que volvían de Malvinas después de la derrota en junio de 1982. El primer grupo de soldados arribó en el transatlántico británico Canberra. Los siguientes en el buque inglés Norland y en el rompehielos argentino Almirante Irizar. En cada contingente venían cientos de soldados, muchos de ellos heridos. Este acontecimiento dejó una fuerte impronta en la memoria local. Y 2 años después, motivó la pueblada conocida como el Madrinazo. Después de la rendición en Malvinas nos trasladaron al Norland. Bueno, llegamos en helicóptero, ahí nos llevaron. No sabíamos dónde íbamos a ir, si íbamos a ir a Inglaterra, Uruguay, pero lo que menos pensábamos que íbamos a venir a Argentina. Muchos decían que íbamos a ir a Uruguay, que nos iban a entregar a Uruguay, porque acá en Argentina no íbamos a ser bien recibidos, que inclusive nos iban a piedrar, nos iban a tratar mal. ¿Cómo iba a reaccionar la gente? Porque nosotros veníamos de perder una guerra. Si nos iba a apedrear o si era lo que se decía, y ahora qué decimos. Y la sorpresa mía, yo no tengo la noción de lo que tardamos, porque seguramente estaría en el medio del barco y no vi, ni siquiera escuché el movimiento en qué momento salimos. Después de haber estado, no sé si un día, quizás no me recuerdo bien, porque estábamos, digamos, en el camarote encerrado, nos sacan en un momento de ahí, nos llevan a un playón, una plataforma, digamos, donde nos sirven una comida. Se nos comunica por los altavoces de que el puerto argentino, el puerto que íbamos a desembarcar era el puerto de Puerto Madryn. Así que bueno, íbamos a desembarcar en Madrid. Bueno, ahí fue, digamos, es como que sentí miedo. Yo no puedo decir, vamos a llegar a Madrid y cómo nos van a recibir, toda una expectativa del momento de que íbamos a desembarcar. Porque era como que nos hacíamos cargo, con 18 años no entendíamos cómo íbamos a explicar, inclusive nuestros amigos, nuestros familiares, qué le decíamos, que habíamos perdido. Veníamos con una vergüenza terrible, pero más que nada el miedo al recibimiento de la gente. El 19 de junio de 1982, los habitantes de Puerto Madryn salieron a recibir a los soldados que volvían de Malvinas. Pero cuando intentaron acercarse al muelle Almirante Storni, se toparon con un operativo militar que había cercado la zona en un radio de 3 kilómetros. Los madrinenses vivieron con desilusión y enojo la decisión militar de obstaculizar el abrazo a los soldados. Esto impidió que el encuentro fuera pleno, pero muchos de los que se acercaron a recibirlos lograron alcanzarles algo de comida, saludarlos desde la ruta, gritarles palabras de aliento. Y otros pudieron aproximarse a los galpones céntricos de las barracas Lausen, donde los excombatientes fueron alojados por algunas horas para luego ser trasladados a sus respectivas provincias. Días después, en Buenos Aires, la Junta Militar prohibió en Campo de Mayo que los soldados tuvieran contacto con la población y los periodistas.
El fin de la guerra y la derrota ya habían provocado actos de protesta en las cercanías de la Casa Rosada, que fueron duramente reprimidos. Los militares pretendían ocultar a los soldados para evitar nuevas manifestaciones de descontento popular, sobre todo teniendo en cuenta las pésimas condiciones alimentarias y sanitarias en las que estaban algunos de esos soldados, quienes fueron retenidos varios días en los cuarteles para que recuperaran peso. Esta lógica del ocultamiento no hacía más que extender el modo de actuar de una dictadura que había sido capaz de instalar centros clandestinos de detención e implementar la desaparición forzada de personas. Bueno, Madryn tiene un lugar muy importante en la historia de Malvinas porque si bien este tema está en el imaginario de la sociedad argentina en su gran mayoría, en el caso particular de nuestra ciudad tiene una carga doblemente significativa porque además de estar en el imaginario, está en la experiencia colectiva. Madryn era en aquel entonces una ciudad relativamente pequeña, digamos de 20.000 habitantes aproximadamente, y la llegada de estos soldados estaba, digamos, siendo vivida muy intensamente por la comunidad. A mí me decían, se corrió un comentario que él estaba herido en Comodoro, que le faltaba una pierna, que le faltaba un brazo. Y la gente, toda la gente que me conoce, ¿cómo puede andar tan tranquila ella cuando el hijo está internado? Pero yo no sabía nada de eso. Yo me enteré a lo último. La bronca mía era que no nos dejaron ni siquiera estar con mi mamá y mi papá. Yo era de Madryn y no tuve contacto con ellos. Cuando terminó la guerra, lo primero que esperábamos, lógico, lo esperábamos. Y el primer buque que llegó, fuimos a esperarlo. Pasaban los camiones cargados para la barraca Lauce y nosotros ya después pude entrar yo y preguntar por él. Yo pude entrar adentro y a buscarlo y no, por ahí hablé con un oficial y me preguntó cómo era el apellido. No, dice, quédese tranquila que está todo bien. Él ya viene en el otro próximo barco, viene él. Tenía un nudo en la garganta y no podía llorar, era terrible la sensación de alegría que tenía y la emoción. Y bueno, el desembarco se produce a las 6 de la mañana. A las 4 de la mañana me pasa a buscar, me dice, vamos a esperar a Julio que llega, el barco está llegando. Y no los dejaron entrar. Pasamos por una parte donde estaba prefectura, que estaba haciendo el cordón humano, y había un amigo mío que le decíamos el Chuco Asmú, que hoy en día falleció, pero fue el primer contacto que yo tuve con alguien cercano, digamos, alguien familiar. Y le dije, bueno, avísale a mi mamá y avísale a mi papá que estoy bien, que estoy vivo, que no me pasa nada. Yo estuve en Colbey y ya pasaba el colectivo directamente a Trelew. Y pues ellos mismos, este chico habló a Trelew, a la base de Trelew, dijeron que estaba, pero que no podíamos ir. Y ahí lo llevaron a Sarmiento, donde él estaba. 11 de la noche más o menos llegué a mi casa. En la casa de mis padres tenían la mirilla, que no estaba. Había un redondel bastante importante. Él dice que lo estaba espiando por la mirilla de la puerta. Y él dice que sentía, no, si ya va a volver, ¿en qué momento? Julio, no, que va a volver. Sí, va a volver. Y por ahí abre la puerta y era él. Cuando se produce la llegada del buque Canberra, que es uno de los más emblemáticos en todo esto, había una prohibición dada muy fuerte, digamos, a los medios de comunicación para evitar que la noticia se difunda. Esta situación nos permite analizar, digamos, cómo, de qué manera las políticas de desmalvinización se fueron generando ya desde la época de la dictadura y, bueno, y la continuidad que fueron teniendo los diferentes gobiernos democráticos. La postdictadura coincidió con la posguerra. El gobierno de Raúl Alfonsín, el presidente elegido democráticamente en 1983, debió enfrentar las consecuencias de la guerra de Malvinas en un contexto complejo, siempre amenazado por el peligro real de los golpes de Estado. En la agenda política de la naciente democracia, el tema Malvinas generaba cierta incomodidad porque remitía a la idea de una gesta llevada adelante por los militares, quienes, a pesar de su imagen negativa, creían poder legitimarse con esa acción. En este contexto político,
que algunos autores denominan desmalvinización, ocurrió el madrinazo. En octubre de 1984, en el marco del 25º Operativo UNITAS, 4 buques estadounidenses pretendieron amarrarse en las costas patagónicas. El Operativo UNITAS se realiza desde el año 1959. Es una acción conjunta entre la Marina estadounidense y la de algunos países latinoamericanos, que tiene como objetivo la actualización de doctrinas y procedimientos militares. Si bien la flota argentina, tras el conflicto de Malvinas, no participaba de este operativo, el Poder Ejecutivo Nacional había autorizado el arribo de los barcos a puertos argentinos. El entonces canciller Dante Caputo consideraba que este permiso podía contribuir a la recomposición de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, deterioradas por el apoyo que había brindado a Gran Bretaña durante la guerra. En septiembre de 1984, los trabajadores portuarios de Madrid difundieron la noticia que las autoridades habían pretendido mantener en secreto. Los medios locales las recogieron y el pueblo de Madrid reaccionó. El recuerdo que tengo del madrinazo, en ese momento yo me desempeñaba como empleado administrativo, recién llevaba 9 años trabajando en la empresa. Éramos la Administración General de Puertos, es decir, era una empresa del Estado, que las órdenes emanaban directamente de Buenos Aires, y para el mes de septiembre del 84 nos ordenaron destinar sitios de atraque. Más de una vez ese operativo UNITAS había ingresado al muelle de nuestra ciudad, al puerto, y los marines norteamericanos solían frecuentar, ¿no?, las calles de la ciudad, y en general la flota de guerra de Estados Unidos venía, inclusive era todo un evento social, porque como Madryn era un pueblo relativamente pequeño, la banda de música de la flota norteamericana, por ejemplo, solía hacer espectáculos y la sociedad iba. Cuando se conoce en la ciudad la llegada de la flota norteamericana, hay como una reacción espontánea que tiene que ver básicamente con la indignación, ¿no? Nosotros 3 trabajábamos en la misma empresa, da la casualidad, pero en distintos sectores, y no teníamos una comunicación interna. Junto con otras personas decidimos que teníamos que hacer algo. O sea, de hecho, redactamos un comunicado que luego de salir del horario de trabajo lo llevamos a la radio, los 17. Lo cierto es que a través de ese comunicado que ellos llevan a la radio, confluimos el viernes 7 en ese local que está acá a la vuelta, en la calle 9 de Julio, que era el único lugar que se pudo tener en ese momento para hacer esa convocatoria. Así que se fue convocando a las personas que conocíamos de siempre, que habíamos estado juntas, que se fuera pasando la voz para juntarnos a la tarde ahí, ¿no es cierto?, en ese lugar, para ver qué se podía hacer con esto, ¿no? Entonces se genera, por un lado, una comisión multisectorial, transitoria, así denominada, digamos. Esto significaba que esa comisión de vecinos se iba a desintegrar, inmediatamente de finalizado el conflicto que estaba representando la llegada de los buques. Lo primero que se dijo es lo que dijo Félix. Acá hay algo que nos une, que es lo indigno de tener en nuestras costas barcos que son enemigos, porque en definitiva habían colaborado con los ingleses, o sea, son enemigos. De todas las ideas que había, tenemos que llevar una gacetilla a la radio, tenemos que difundir, tenemos cada uno en su sector, bla, bla, bla. Esa noche había un partido de básquet muy importante en la ciudad. Entonces, a este concejal, Aurelio Torres, se llamaba, un abogado también de la zona, se le ocurre, dice, hoy hay un partido y vamos a propalarlo en el partido. Y yo no recuerdo con quién salió de la reunión, pero se hizo de una bandera argentina, y lo que supimos que fue al partido, fue a la tribuna y vociferó de que difundió lo que pasaba. Yo me perdí parte de las reuniones porque estando en el momento en que se producía alguna resolución, iba a la radio, así que me perdía lo que seguía. Y cuando volvía había esa y alguna otra más, así que me la pasaba de alguna manera yendo a la radio.
Por otro lado, hubo un montón de gestiones, porque los comercios de Madryn estaban todos esperando la llegada de los marines para que consumieran de todo. Y dentro del municipio se estaba preparando un agasajo para los altos mandos de estos barcos que se venían a reabastecer. Así que hubo que hacerle, no sé, yo no sé si es tomar conciencia o hacerle ver de que el pueblo no iba a dejar que esto pasara, que esta gente no era bienvenida acá a la ciudad. Pasadas las horas no tenemos ninguna respuesta, ya el domingo corría el rumor de que a las 6 de la tarde del día lunes se reabastecía la flota, que atracaban y bueno, ya se llamó una movilización. Al día lunes en la plaza a las 18 horas. Yo estaba con otros compañeros pintando un barco en el sitio 4, en la entrada del muelle, a unos 1600 metros de la entrada. Ya el día anterior, la gente de Madryn estaba acampando en la entrada del muelle, como haciendo guardia para que esta flota no pudiera amarrar al muelle. Yo trabajaba en la fábrica esta de aluminio que está acá atrás. Como mi horario de salida era a las 5:30 de la tarde y la convocatoria era a las 6 de la tarde en la plaza, yo no fui a la plaza y vine, sino que directamente vengo de la planta hacia acá. Y empezó a llegar gente, pero la verdad que eran las 6:20, 6:15 y no se veía demasiado movimiento. Nos concentramos en la plaza y había una cola de vehículos yendo para el muelle, yo no sé, pero del cementerio, que es la misma ruta que va al muelle, debe haber unas 15, 20 cuadras. Después de un rato, 7 menos 20 de la tarde, más o menos, 6:30, empezamos a escuchar unos sonidos, unos bocinazos que venían muy a lo lejos. De repente uno miraba y empezaron a aparecer unos bultos y cada vez más grande, y claro, ya se veía que era gente que venía, que era la gente que venía de la plaza. Así que me voy en un vehículo, agarro un vehículo, llegamos al muelle y la gente presionaba para entrar, que se vayan y que se vayan. La prefectura había una guardia muy pequeña, muy mínima. Sí, yo lo que recuerdo, tenía asignado tratar de evitar de que la gente ingrese al muelle, y recuerdo que cuando llegó la multitud, directamente nos pasó por encima. Se veía avanzar la gente como hormiga, todo, que venían corriendo por arriba del muelle, que es una avenida grande. Cuando ingresan al muelle, digamos así, a la calle del muelle, es como que veían el buque en el fondo y se desesperaba la gente, entró a correr. Nos gritaron, vamos, vamos, y que lo acompañáramos. A nosotros nos habían dicho directamente los jefes nuestros que no nos metiéramos, pero algunos dijeron, bueno, si no pueden ir, por lo menos alcáncenos cosas para poder tirar. Gracias a Dios que no había piedras, no había cosas contundentes para tirar. Y los que se percataron llevaron aerosol, le pintaron, los insultaron, le gritaban, rompieron unos palies que había de madera, le tiraron con madera, con unos tambores vacíos. Y bueno, el momento cumbre es cuando de la cubierta empiezan a tirar agua. Ya, estaban tirando agua, ya habían pintado la gente de Madryn el casco de una de las fragatas. Había una que no la podían desamarrar porque estaba hecha firme el cabo a una vita y medio como que se desesperaban para poder, porque la gente le arrojaba de todo, ¿no? Y los fuimos acompañando al barco hasta que se terminó el muelle y ahí fue el momento, digamos, más emotivo. Yo creo que fue la culminación, que es cuando se canta el himno nacional. Mientras se despiden. Mientras el barco se va, nosotros todos cantando el himno nacional. Como la gente pudo más que ellos, se fue el buque que teníamos en muelle y permanecieron un día más en la rada esperando que se calmaran los ánimos.
Como esto no fue así, decidieron retirarse de las aguas del Golfo Nuevo. Con el correr de las semanas, los ciudadanos de Madryn supieron que, si bien habían impedido que los buques norteamericanos atracaran en el puerto local, no consiguieron evitar el aprovisionamiento de la flota, que se llevó a cabo en alta mar con el acuerdo del gobierno nacional. Sin embargo, a través del madrinazo, el pueblo patagónico pudo consumar el deseo incumplido en 1982, reconocer en tiempos de democracia a los soldados que lucharon en la guerra. El madrinazo puso en cuestión, por un lado, la política de ocultamiento de la dictadura y, por otro, la dificultad de analizar la guerra de Malvinas en un periodo de transición democrática. A su vez, fue un acontecimiento de la vida popular que pudo dialogar con la historia nacional. Cuando los manifestantes tiraban piedras a los barcos estadounidenses, parecían evocar el rechazo a las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Así lo dijo uno de los participantes: el madrinazo fue nuestra Revolución de Mayo. Como en otros momentos de la historia argentina, el pueblo en democracia hacía suya la causa Malvinas. Era un recurso de soberanía. De hecho, tomamos el estado de movilización pública, ocupamos el espacio público que nos corresponde, es una manifestación de soberanía. Debe ser pocos lugares en el mundo que se pueda expulsar así a una flota de Estados Unidos. En las escuelas se habla del madrinazo, los profesores mandan a sus chicos a investigar qué fue el madrinazo. Así que creo que fue un hito histórico dentro de la ciudad y por el motivo que fue. Hoy día, después de ya tanto tiempo, me siento orgulloso y para mí es un honor poder vivir en esta comunidad hoy día, ¿no? En la comunidad de Puerto Madryn. Inmediatamente nosotros nos subieron arriba de los colectivos y nos llevaron a Trelew, de Trelew a Comodoro. En el regimiento me largaron sin plata, sin pasaje, sin nada. Veo un camionero y le pregunté si venía para este lado, me dijo que sí, que me traía. Pero bueno, el camionero salía el otro día a las 6 de la mañana. Hacía mucho frío, estaba helando, había nevado. Así que yo dormí en la estación de servicio acostado en un piso con un poco de diario. Desde las 6 de la mañana que salimos pasó por acá, no a las 9 de la noche. Y me dice, mira, yo no voy a entrar a Madryn. Así que me dejó acá a 9 kilómetros, me largué caminando y había llovido, había zanja, desagües. Quise cortar el campo de traviesa y vine todo embarrado, me metí en zanjones. Así llegué a mi casa, todo embarrado, mojado.